Bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre para nosotros de gran bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un tiempo maravilloso. Dios nos ha dado grandes cosas y nosotros estamos convencidos de que para este tiempo Dios nos ha levantado en esta ciudad para poder traer una palabra que sea congruente y que sea a la vez edificante con lo que Él está haciendo en tu vida, lo que Él está haciendo en la iglesia y sobre todas las cosas lo que está haciendo en las naciones de la tierra. Quiero decirte que a lo largo de mi programa hay una línea de oración abierta, el número estará en pantalla y puedes llamarnos con toda la confianza. Va a ser de gran bendición poder compartir contigo, poder orar por tus necesidades y si estás a gusto en algún momento de visitarnos y especialmente si tú eres un líder, una persona llamada al ministerio, nosotros somos un ministerio colocado en esta ciudad para equipar al cuerpo de Cristo. Así es que siéntete completamente libre de visitarnos. Va a ser de bendición para nosotros conocerte personalmente. He tenido la bendición por muchísimos años de enseñar y dentro de todos estos años de enseñanza he compartido varias enseñanzas sobre un personaje que es sumamente conocido, podríamos decir así, también famoso en la iglesia, y es sobre Josué. Sin embargo, he sentido en estos días, el Señor ha estado ministrando en mi corazón varios principios importantes acerca de o usando a este personaje. ¿Y por qué? Hemos entrado a una estación, hermanos, por una parte difícil. Difícil porque hemos entrado a un año donde hay expectativas de que las cosas no van a estar bien, muchas cosas a nivel económico. Estamos escuchando guerras, rumores de guerras, ataques terroristas, estamos escuchando cómo se han levantado situaciones en contra de la Iglesia de Cristo, estamos mirando la economía tambalearse, estamos mirando reinos caer y realmente que desde la perspectiva humana es bastante preocupante. Sin embargo, decía, por una parte estamos entrando un año difícil, pero por otra parte, como gente de Dios, sabemos que estamos entrando a un tiempo sumamente interesante e importante, porque este es un tiempo en el cual el Señor va a manifestar su gloria de una manera sobrenatural. En alguno de los programas decía que estamos al principio del final de los tiempos, porque el fin de los tiempos empezó cuando Jesús muere y resucita y la iglesia es establecida. Estamos en un momento donde sabemos que mucha de la palabra profética escrita está viniendo a cumplimiento. Los ojos de la iglesia, los ojos del mundo están abiertos en gran expectativa, mirando las noticias internacionales de tal manera de poder mirar cómo estas señales se están cumpliendo. Sabemos entonces como gente de Dios que este es un tiempo donde el Señor nos ha prometido a nosotros grandes cosas. Hay grandes cosas que Dios está por hacer no solamente por su pueblo, sino que a nivel de lo que es establecimiento de reino, estamos mirando al Señor, vamos a ver con nuestros propios ojos a Dios estableciendo su reino como nunca antes. Y esto hace entonces el tiempo un tiempo sumamente interesante. Pero la pregunta es cómo nosotros caminamos, cómo nosotros podemos ser parte del ejército que el Señor ha levantado en este tiempo para poseer cada una de las cosas que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuáles son las características de la gente de Dios para estos últimos tiempos? Revisando un poco nuevamente este personaje, revisando un poco el libro de Josué, me encontré algunos principios y refresqué otros en los cuales Dios en otro tiempo ha ministrado a mi vida, ha llenado mi corazón, me ha dado esperanza para poder avanzar. Y en esta serie, Conquistando Nuestra Herencia, quiero compartir contigo entonces algunos de estos principios que de alguna manera he compartido en otros momentos y algunas cosas que son importantísimas para este tiempo que creo que el Señor me ha entregado en este nuevo estudio. Como te decía, vamos a estar estudiando el personaje de Josué.
Ahora bien, una de las cosas importantes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en repetidas oportunidades es como el Señor nos aclara, nos dice que nosotros somos gente, y estoy hablando de aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, pero también como nuestro Rey, aquellos que hemos decidido caminar en la familia de Dios siendo hijos de Dios, entendiendo que el cuerpo de Cristo en la tierra es el ente o el organismo con mayor autoridad en los cielos y en la tierra después de Jesucristo. Y estoy hablando a estas personas. La palabra de Dios establece entonces, te decía, en varios lugares del Nuevo Testamento, que nosotros somos gente que tenemos el mismo nivel de herencia o la capacidad para heredar que el Señor Jesucristo. Hay dos pasajes particulares que quisiera mencionar y uno de ellos está en Romanos 8:16 y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí nada más esta frase es para quedarse todo el programa de hoy y hacer una explicación, una exégesis profunda, porque uno de los problemas más serios que tenemos en la iglesia es que muchísimos cristianos, muchísima gente que sinceramente ama a Dios, que en realidad ha puesto su confianza en el Señor, pero todavía no puede verse a sí misma como una heredera, como un hijo, como una hija que tiene esa bendición para heredar y heredar juntamente con Cristo. Sigue diciendo el apóstol aquí en el libro de Romanos, vuelvo a repetir, capítulo 8, verso 16, dice de esta manera: esto es, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate qué interesante, porque si el apóstol Pablo llegara hasta el hecho de que nosotros somos herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo, y no establece las dos últimas cláusulas, entonces dijéramos que esta palabra se aplica a todo aquel que ha confesado el nombre de Jesucristo como Señor. Sin embargo, encontramos aquí que la cláusula que se encuentra en este verso dice: si utiliza el condicional, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí y solo sí, y establece un sine qua non. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es donde a muchísimos de nosotros se nos enfría por dentro algo y decimos: ¿será entonces que yo puedo poseer las promesas? ¿Será que yo puedo heredar las promesas? Te vuelvo a decir, el tema que quiero tratar contigo, esta nueva serie se llama Conquistando nuestra herencia. Hay una herencia que el Señor ha preparado para sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero hay sine qua nones, hay cosas que Dios está demandando de nosotros de tal manera que podamos heredar esa herencia que Él ha preparado para nosotros. Y vemos aquí como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de una manera muy específica, muy puntual, establece que somos herederos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo, si es que podemos padecer juntamente con Cristo, para que con Él seamos entonces juntamente glorificados. Luego en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, el mismo apóstol nos sigue diciendo, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es importante porque sabemos que en el libro de Efesios el apóstol dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación y que hemos recibido también un espíritu, que es el Espíritu Santo, que clama en nosotros: Abba, Padre. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros nos da testimonio de que somos hijos. Y dice aquí entonces en el libro de Corintios que es el Espíritu Santo quien ha venido a nuestras vidas para revelarnos, para mostrarnos, para capacitarnos, para enseñarnos que nosotros, lo que Dios nos ha concedido, cuáles son esas promesas que Dios nos ha entregado. Y esto es muy importante, poder saber, poder conocer cuál es nuestra herencia. Ahora, uno de los principios que nosotros sabemos rige a nivel natural y a nivel espiritual es que ningún siervo
por más bueno que sea, por más fiel que sea, nunca va a heredar a su Señor. Los únicos que heredan son hijos. Y esta es la razón por la cual entonces el apóstol nos aclara en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4, que nos escogió Dios el Padre, porque inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Y entonces dice en el verso 4 que nos escogió en Él, es decir, en el Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice: en amor. No lo hizo para vengarse de lo que hizo el primer orden adámico en Génesis. Dice, nos escogió en amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y mira cómo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y, como decía el verso en Corintios, herederos de Dios y juntamente coherederos con Cristo, si es que podemos padecer con Él, para entonces juntamente con Él ser glorificados. Ahora bien, cuando nosotros empezamos, quería iniciar con esta parte del Nuevo Testamento porque es importante que cada persona que me escuche entienda que la promesa de herencia es para todos aquellos que somos hijos de Dios, que cuando hemos declarado con nuestra boca, hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es el único Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que desde ahí gobierna con autoridad y con justicia. Cuando nosotros nos apegamos a ese sacrificio, entonces nosotros podemos declarar, nosotros podemos creer verdaderamente que la promesa del Señor, que no solamente es el Espíritu Santo, sino que con Jesucristo, con el Espíritu nos está dando todas las cosas, van a ser un sí y un amén, porque Él nos ha escogido simplemente por amor a sí mismo, porque la expresión en Reina Valera, por el puro afecto de su voluntad, puede decir simplemente porque Él quiso hacerlo. No tuvo otra razón, sino simplemente el hecho de que Él quiso hacerlo. Ahora, me gustaría entonces que ahora nos fuéramos al Antiguo Testamento y empezáramos a revisar cómo Dios levanta a Josué, cómo Dios en un tiempo de transición, donde Israel necesitaba pasar de la liberación a la conquista, a poseer promesas que Dios le había entregado a Abraham muchísimo tiempo antes. Se las había ratificado a Isaac y luego a Jacob, para que entonces, estando ellos en Egipto, convirtiéndose en nación, y ahora ya después de tantos años que habían salido, habían caminado por el desierto, una y otra vez Dios había ratificado el hecho de que su palabra era firme y que Él iba a entregar una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿cómo poseer una tierra? ¿Cómo un pueblo que había salido de tantos años de esclavitud, un pueblo que hasta en cierta manera ya no tenía, vamos a decir, características de nación en sí misma, porque ellos eran una familia cuando entraron a Israel? Eran 70 miembros de esa familia que habían entrado a Egipto, cuando José los invita a regresar o a estar juntamente con él porque había hambre en la tierra. Dice que eran 70 personas que entraron allí. Era una gente que estaba saliendo de una nación, la nación más poderosa de ese tiempo, que había vivido apenas como familia, que se había multiplicado por la gracia de Dios. Dios levanta a alguien en medio de ellos, Moisés. Nosotros conocemos la historia, y a través de Moisés hace señales, milagros, prodigios, empieza a manifestarse a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el gran yo soy, como Jehová de los ejércitos. Y el propósito de Dios era manifestar su poder tremendo, poderoso en Egipto, pero también que Israel pudiera entender que el Dios en quien ellos habían creído, el Dios de sus padres, era un Dios que era fiel a sus promesas. Esto es maravilloso porque nosotros, hermanos, estamos caminando en un momento donde hemos salido de un gran tiempo de esclavitud. La iglesia de Cristo ha salido y está saliendo todavía de un letardo, está saliendo todavía de un tiempo largo de estupor, ha estado adormecida por enseñanzas de hombre, ha estado adormecida por doctrinas de demonios. Sin embargo,
en los últimos años hemos visto con emoción, hemos visto con expectativa, como Dios a lo largo del y ancho de la tierra ha estado levantando hombres y mujeres con pasión, hombres y mujeres que también estábamos adormecidos, pero que por su Espíritu Santo Dios ha empezado a traer una administración a nuestros corazones, un anhelo ferviente de ver a la iglesia heredar sus promesas, un anhelo ferviente de ver a Jesucristo morando, reinando con poder y autoridad en medio de las naciones. Y esto es lo que está haciendo la diferencia. Que no estamos hablando de que el tiempo presente que estamos viviendo es alguien en particular, es porque hay una estrella, como lo veíamos 40, 50 años atrás, una sola persona llevando en su hombro toda la carga de un mover o de un avivamiento, sino que hemos entrado un tiempo donde los hijos, donde es un pueblo de hijos e hijas que van por la tierra declarando Jesucristo es el Señor, no hay otro Dios como Él, y somos un pueblo comprometido con Dios porque, como he dicho en otros momentos, un pueblo que nos cansamos de la religión, un pueblo que nos cansamos de los dogmas, un pueblo que se cansó, porque nosotros como generación nos cansamos de las teologías que no tenían a Dios, o sea, era el estudio de Dios, pero de un Dios lejano, un Dios sin personalidad. Nos cansamos de escuchar historias bíblicas que en nada conectaban con nosotros. Y en esa hambre y en esa sed de Dios empezamos una búsqueda. Y la palabra es clara cuando dice que si tú buscas, tú encuentras. Que si tú llamas, se te abre. Y si tú empiezas a pedir, también se te va a dar. Esta es una generación que desesperadamente ha empezado a buscar a su Dios y ha empezado a tener respuestas. Y es maravilloso, porque entonces es una generación que se encontró con su Dios en tiempo de desesperación y por agradecimiento, solamente por agradecimiento. Queremos entonces ser copartícipes del establecimiento del reino en la tierra. Estamos agradecidos a Dios. No estamos tratando de ganar el favor de Dios, que nos entregue cosas materiales, como lo hicieron generaciones previas, sino que estamos interesados en ver al Señor glorificado en todo su esplendor en medio de las naciones. Y he aquí entonces Moisés y Josué. Moisés había sido el hombre que Dios usó poderosamente. Te vuelvo a decir, se mostró de manera increíble, impresionante. La nube se levantaba, la nube se estacionaba, aquella columna de fuego en la noche, maná por 40 años, agua de la roca. Era impresionante lo que Dios hacía a través de Moisés. Hablaba directamente con él cara a cara. La gente podía ver cuando la nube se colocaba en el tabernáculo. O sea, era increíble. Pero la estación había cambiado. Y dice aquí en Josué capítulo 1 que Moisés había muerto. Y ahora a Josué le correspondía levantarse. ¿Y quién era Josué? Josué fue aquel muchacho que empezó a caminar con Moisés y que en los tiempos donde todo el pueblo se rehusó a caminar, a subir al monte, Josué era el acompañante de Moisés. Fue aquel joven que bajo el mentoreo de Moisés dirige batallas gloriosas y gana batallas gloriosas para Israel bajo la dirección del gran líder Moisés. Pero era un tiempo diferente. Aquel gran hombre de Dios había muerto. Era tiempo de levantarse, porque había un pueblo esperando, había un pueblo que necesitaba dirección, había un pueblo que necesitaba liderazgo, y ese era Josué, aquel hombre que Dios quería utilizar. Y sabes que nosotros, tú y yo, estamos en el mismo momento. Hemos visto grandes hombres de Dios, pero grandes hombres de Dios morir a nivel natural y a nivel espiritual, grandes ministerios morir a nivel natural y a nivel espiritual. Y el Señor está diciendo, la estación Moisés ha terminado. Tú, Josué, pero ¿quién soy yo? Josué podía decir, ¿quién soy yo? Yo he sido simplemente el ayudante, yo he sido simplemente la persona que he cargado las maletas de Moisés durante el desierto. Y el Señor está diciendo, a ti te estoy llamando para que te esfuerces y seas valiente, porque eres tú el que le va a entregar a este pueblo la tierra por heredad. Es decir, somos administradores de una nueva estación en Dios, donde un pueblo tiene que recibir sus promesas en cumplimiento y ya no ser más las promesas de Abraham,
de Isaac y de Jacob, sino ahora ser nuestras promesas cumplidas delante de nosotros, para que nosotros, nuestros hijos y los hijos que vendrán después de estos, puedan decir, ahora nuestro Dios ha sido fiel, nuestro Dios ha sido fiel en cumplir cada una de las promesas que nos entregó. Solamente pensar en esto me apasiona y me hace avanzar en medio de las dificultades. Me hace levantarme cada día sabiendo que el Señor ha preparado cosas nuevas para su pueblo y que dentro de su gracia y de su amor, yo soy una persona, al igual que tú, que Él ha escogido en este tiempo para ministrar de sus bendiciones a un pueblo, a naciones enteras. Dios le da la orden allí y esa orden, te vuelvo a decir, que implicaba ese cambio de orden, en cierta forma, hermanos, era intimidante. Y algunos de nosotros nos sentimos intimidados. Nos ha tocado vivir un momento, hermanos, donde la gente no fácilmente cree. Y no cree porque han sido tan golpeados por un evangelio tan carnal. Un evangelio donde el líder ha pedido diezmos y ofrendas para mantener su estatus económico, para mantener un estatus, un estilo de vida que va más allá, Dios mío, de la gente, aún de gente trabajadora. Han vaciado los bolsillos de la gente, se han aprovechado de las necesidades de la gente, han manipulado el corazón de la gente en su necesidad de Dios. Y la gente está en un momento donde difícilmente cree. No es un asunto de no creerle a Dios, sino creer a aquellos que decimos que estamos hablando en el nombre de Dios. Y en cierta forma yo puedo entender esto, puedo entender el corazón herido de la gente, pero de alguna manera, yo no sé cómo, Dios está equipando a una nueva generación para poder hablar con tal certeza, con tal convicción de Dios y vivir con tal convicción de Dios que podamos ministrar nuevamente fe a su pueblo, que podamos ministrar nuevamente un corazón al pueblo de Dios para que se encuentre con su Dios. Y este era el caso de Josué con aquel pueblo. El hecho de que Moisés había muerto, aquel pueblo se sentía de repente como sin padre, se sentía huérfano. Y esta generación me llama mucho la atención que los sociólogos la han llamado la generación o el tiempo de una generación de huérfanos. No es por casualidad, hermanos, que la unción de los últimos tiempos es una unción de padres, es una unción que hace que los hijos vuelvan el corazón a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Es un tiempo donde se hace necesario que no enfoquemos al pueblo en el liderazgo, sino que lo enfoquemos en el amor del Padre Celestial que nunca falla. Ahora, dentro de lo que Dios le dice a Josué, le da una frase que a mí me ha llamado mucho la atención en estos días y que realmente está ministrando a mi corazón. Y no pretendo compartirte todo lo que implica para nosotros en esta estación, porque aún estoy, hermanos, recibiendo la implicación de esto. Pero ahí en Josué capítulo 3, verso 3, le dice el Señor de una manera muy puntual, le dice que el camino que iban a caminar era un camino que no habían conocido antes. Y lo voy a leer para ti. Dice que le mandó al pueblo, le dice, cuando vean al arca del pacto de Jehová, su Dios, los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes van a salir de su lugar y van a marchar en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde deban ir. Aquí hay varios principios que vamos a ver de manera importante. Y dice, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. ¡Wow! Esto es tremendo. Antes no habían caminado por este camino. Y te vuelvo a decir, no pretendo compartir contigo toda la implicación de esta frase, porque yo, al igual que tú, estoy en un momento donde estoy recibiendo una revelación realmente que me impresiona de lo que significa un camino que ninguna otra generación había caminado antes. Y le dice, pero va a haber entre ustedes una distancia como de 2000 codos y no se van a acercar al arca.
Quiero que veamos entonces rápidamente, aunque estamos cerca de terminar, algunos detalles que son sumamente importantes aquí, porque lo que Dios le estaba diciendo a Josué es, el camino que vas a transitar de ahora en adelante, los 40 años que caminaron bajo la dispensación Moisés, bajo una unción de liberación, bajo una unción de señales, milagros y prodigios, no es lo que vas a caminar ahora. Fíjate la implicación de esta frase. El camino que he preparado para ustedes para que puedan heredar las promesas no tiene nada que ver con lo que vieron los últimos 40 años de señales, milagros y prodigios, de alimentación sobrenatural y de agua de la roca, sino que es un camino completamente diferente y nadie lo ha caminado hasta este día. Eso, en cierta manera, hermanos, a una generación que hemos sido aventureros, nos emociona y nos da como adrenalina, pero al mismo tiempo nos da así como cierto sentido de temor. Y ahí es donde entra la frase que luego vamos a ver con detalle: no te vas a tener que forzar y vas a tener que ser muy valiente. Tener que enfrentar lo desconocido. El ser humano siempre le ha temido a lo desconocido. Y una de las cosas maravillosas que como generación en Dios nueva, que estamos entrando al nuevo día en Dios, el último día de lo que conocemos como sistema, es un tiempo donde entonces nos corresponde mirar las cosas nuevas de Dios siendo establecidas primero en nosotros, para que luego puedan ser establecidas a través de nosotros en medio de las naciones de la tierra. Apenas voy empezando este tema y quisiera decirte que te sientas de alguna manera, vamos a decir, animado a poder sintonizar esta serie, conquistando nuestra herencia, conquistando nuestras promesas en este tiempo. Si tú, al igual que yo, estás hambriento de ver las promesas de Dios siendo un sí y un amén en Cristo, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, necesitas escuchar los principios que voy a compartir, porque es una enseñanza que el Señor me ha dado a partir de una búsqueda personal en lo que es cómo voy a caminar, Señor, este nuevo tiempo. Cómo voy a lograr cada una de las cosas que tú me estás entregando. Y si tú como yo tienes ese mismo sentir, entonces quiero invitarte a que tú puedas sintonizar mi programa Caminando con Dios en esta serie Conquistando Nuestra Herencia, para que juntos podamos ver la gloria de nuestro Señor de una manera muy especial. Quiero bendecirte en este día. Quiero declarar en el nombre de Jesús que la paz de Dios en medio de esta incertidumbre en lo que es en cuanto a cómo caminar, llene tu corazón. Pero le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, y cuando las naciones de la tierra son llenas de oscuridad, sobre nosotros se levanta la luz del Señor. Te bendigo entonces, te espero en mi próximo programa. Gracias por estar conmigo. Allí tienes nuestro teléfono, llámanos porque queremos compartir contigo de lo que Dios está haciendo y también para bendecirte. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa.